en este caso les vamos a empezar a hablar del concepto de seguridad y salud en el trabajo. Esta área se encarga del control, la prevención de las enfermedades y accidentes, la eliminación de factores que ponen en peligro la salud y la seguridad del trabajador, ¿cierto? En este caso también podemos hacer énfasis en la parte en que el trabajador se puede afectar físico, mental o social. En este caso vamos a empezar a hablar de conceptos muy claves que se extienden de seguridad y salud en el trabajo, como lo son peligros, riesgos que pueden presentar un trabajador. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de un peligro, ¿cierto? Entonces ya en este puede generar daños a los equipos y al ambiente, ¿cierto? También a la persona como tal, al trabajador. Estas consecuencias puede ser de un acto un efecto, ¿cierto? Un ejemplo sería, digamos, trabajo en altura, el riesgo sería caída de nivel, un trabajo de soldadura sería el riesgo la quemadura. Bueno, ¿qué es una valoración de riesgo? Es un proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, tener en cuenta la suficiencia de control existente y decidir si este es un riesgo o no. Después de realizar esta valoración, se hace un análisis de riesgo teniendo en cuenta si hay un determinado riesgo y si se debe realizar su respectiva valoración, si sí o no, porque hay muchas veces que hay riesgos que no se les puede hacer, pues que no se les, o hay en casos que no se hace este proceso, ya que emiten esto, ya que de pronto el nivel de tolerancia del mismo, o sea, se puede controlar. Un riesgo también se puede controlar. Bueno, en este se evalúan tres aspectos muy principales, que son la consecuencia, la probabilidad y el tiempo de exposición. ¿Qué es la consecuencia? Lo que puede causar este riesgo, una muerte, lesión, incapacidad, herida, etcétera. O probabilidad, si es muy alta, mediana, baja, o si puede causar, como lo dije ahora, en el nivel de tolerancia que uno mismo lo pueda controlar. El tiempo de exposición, si es continuo, frecuente, ocasional, al que el trabajador puede estar expuesto a este riesgo. Bueno, un panorama de factores de riesgo o un panorama de riesgo es una herramienta básica en el que podemos hacer un sondeo de los distintos grupos de distintos riesgos a los que puede estar expuesto un trabajador. En este también se pueden medir cómo podemos hacer actividades para combatir ¿cierto? En la etapa ya sea organizacional, productiva o en la salud del trabajador. Bueno, aquí a continuación les voy a comentar sobre los pasos básicos para elaborar un panorama. Primero se hace la identificación de factores de riesgo. Se hace previamente un recorrido por las instalaciones, el área, las condiciones del trabajador, la fuente, el efecto, el número y tiempo de expuesto. El número es el número de trabajadores a los que están expuestos ¿cierto? A este riesgo. La valoración del factor de riesgo se distinguen en dos: grado de peligrosidad y rangos y el grado de repercusión. ¿Qué es el grado de peligrosidad? Este permite establecer una clasificación de factores de riesgo, ya sea puede ser de mayor a menor rango, donde se pueden obtener, donde se obtienen valores máximos y mínimos, pero en ese se miden probabilidades de que pueda suceder, ¿cierto? En este se mide consecuencia, exposición y peligrosidad. El grado de repercusión es el indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a las personas expuestas, o sea, los expuestos, que son los trabajadores que van a participar en este riesgo, que son inconscientes de que cualquier labor que hagan puede obtener un riesgo o puede ser controlada. Listo. Bueno, por otro lado, en un panorama de riesgos un ejemplo pues que yo realicé, podemos detectar los factores de riesgo, o sea, el grado en que está medido, los expuestos, el grado de peligrosidad, los métodos de control que se van a realizar o los métodos recomendados que se pueden hacer.
También por otro lado, otros aspectos que se pueden tener en cuenta para tomar medidas de control en cuanto a los peligros sería, digamos, que deben someterse a una fase de estudio para analizar las soluciones de dicho riesgo, medidas correctivas que correspondan a un riesgo detectado de viabilidad con eficacia con viabilidad y eficacia para que sea un mecanismo de control. También otras medidas de control sería eliminar la fuente de riesgo si es necesario o si se puede controlar, complementar un control en el medio, o sea, entre la fuente y el trabajador. Listo. Por otro lado, también ofrecer protección a los trabajadores, o sea, con los elementos de protección personal, educación o entrenamiento, capacitación, como lo queramos llamar, cambios de sistema, rotación de trabajadores, que no solamente sea una sola persona a la que pueda estar expuesta a este riesgo. También simbolizar cada riesgo, o sea, que en esa parte hay un riesgo de que el trabajador no debe tener cuidado y usar los respectivos instrucciones o elementos, como lo queramos llamar también. Bueno, ya en esta segunda etapa les voy a empezar a hablar qué es un peligro. El peligro es toda situación o condición que potencializa a causar un daño así o sea, ya sea un trabajador, a un visitante, a los equipos, al ambiente. Listo. Bueno. Bueno, ¿cómo se clasifican los peligros? Los peligros se clasifican en biológicos, físicos, químicos, psicosocial y biomecánicos, ¿cierto? Bueno, les voy a explicar cada uno de estos peligros, cómo se definen cada uno de estos. Digamos que un factor de riesgo físico, los ruidos, la vibración, la iluminación, las temperaturas, que es un riesgo químico, los polvos, el humo, los gases, como lo que era, otros factores que sean más que todo de este tipo, que tengan en cuenta, o sea, como les digo yo, todos estos factores que se descienden de químicos son el humo contaminado es un, es un factor químico. También en factor de riesgos biológicos podemos encontrar los virus, las bacterias, los hongos, todo lo que tenga que ver con transmisión, ¿cierto? Todo lo que pueda transmitir una etapa de producción en la que uno puede estar laborando o en la que uno puede estar expuesto. Listo, ¿qué son los ergonómicos? Son aquellos como los movimientos como bruscos y todo eso que nosotros podamos, el ritmo pues como el trabajo y todo. Los psicosociales puede ser el estrés, mucha carga laboral, etcétera, ¿cierto? La clasificación de los factores de riesgo, para esto existen, o sea, con estos factores, ahí es donde se distingue la clasificación y cómo uno puede verificar si es una enfermedad profesional, son accidentes, etcétera. Bueno, por ejemplo, también hay unos grupos de factores de riesgo que estos se pueden medir, ya como les dije ahora, alto, bajo y así sucesivamente. Bueno, ¿qué son? Le voy a hablar de otros conceptos como lo son. También se puede, en los riesgos psicosociales también se puede medir en el tipo de trabajo y en la organización, ¿cierto? La organización puede aportar, digámoslo así, como en la duración de la jornada y el tipo de trabajo, si es pesado o leve, como lo decía anteriormente. Bueno, les voy a hablar de otros conceptos como lo son, que son los actos inseguros. Los actos inseguros son es una actividad realizada por una persona sin ningún conocimiento. Un ejemplo de esto podría ser un trabajador sin su equipo de protección personal, o sea, los EPP, bloquear o quitar dispositivos de seguridad cuando quitan las señalizaciones y los trabajadores caen en el error
y no saben por qué los demás de pronto lo hacen o porque uno mismo ocasiona esto. Conectar un número indeterminado de aparatos, derramar materiales en los lugares de trabajo. Listo. Y por otro lado, también le podíamos comentar que uno para poder entender estos conceptos se necesita de, de trabajarle al trabajador, porque muchas veces nos confundimos, nos predisponemos a cosas sin primero mirar. Tenemos que siempre estar conscientes de lo que vamos a decir, si es o no es un peligro, si eso no es un riesgo. No hay que suponer, sino mirar si está en riesgo, y si no miramos y si no verificamos viabilidad, con control de esto, no podemos controlar que en la empresa haya un nivel de accidentes, de incidentes o de actos inseguros, como lo mencionábamos ahora. Esto era lo que le quería comentar. Muchas gracias.